Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy nos volvemos a reunir con el destacado Jaime Tagle, director de formación de Chile Siempre y estudiante de Derecho, que nos viene a ilustrar sobre Abdón Cifuentes y un tema quizá muy relevante. Tito, para los amigos. Tito, ¿cómo estáis? Cristóbal, Pablo, ¿cómo han estado? En verdad, gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un honor poder compartir con los todólogos, aparte que la fama del podcast ha ido creciendo entre aquellos que disfrutan de las humanidades y de perspectiva más tradicional, diría yo. Así que muy feliz de poder estar siempre acompañándolo y siempre estar en contacto. Yo me imagino que desde tu primera participación, como que se publicó el episodio y te reventaron el celular. Todo el mundo llamando, siguiéndote en Instagram. No, mucha gente preguntaba cómo es esto, qué pasó. Se crea un mito. Jaime, ahora eres famoso, ¿qué pasó? Se crea un mito en torno al asunto. Grabé un podcast. Espectacular, no, totalmente un salto a la estrella. Aparte que fuiste de nuestros primeros invitados. Eso sí, ya. Y uno de los mejores episodios, creo, en rendimiento. Sí, y de los más entretenidos para grabar. Es que bueno, entre la grabación y la conversación estamos un poco perdidos nosotros. Claro, eso es lo espectacular de grabar con amigos, que fluye todo muy bien. Amén. Bueno, hoy día, como comentaba Cristóbal, vamos a conversar de un texto de don Abdón Cifuentes Espinosa, que fue un político chileno del Partido Conservador durante el siglo XIX, con una muy larga vida, tanto intelectual como política, vivió casi 100 años el hombre, y que es de los grandes símbolos del Partido Conservador decimonónico. Especialmente relevante fue su pelea con el célebre rector de del Instituto Nacional, don Diego Barros Arana, para tratar de dar libertad educacional, que fue una de sus grandes pasiones a lo largo de la vida, y también su participación en la Guerra Civil del 91, donde fue de los cabecillas y dirigentes del bando parlamentario contra el ya devenido dictador Balmaceda. Uf, pero no esperaba eso. Yo pensé que tú eres partidario de... O sea, la dictadura se hizo necesaria, como diría algunos autores españoles. Como diría Donoso. Muy interesante, como diría Donoso Cortés. Estaba pensando exactamente en el discurso de la dictadura de Donoso Cortés. Yo no sé si es necesaria, yo estoy en la postura de Abdón Cifuentes radicalmente. Está ahí con los Pero liberales. es que técnicamente el que está con los liberales es el que apoya al dictador Balmaceda. No sé, toda la parentela mía que eran todos liberales, pero a Concho, todos se fueron con los progresistas. Era el consenso de la época. Un hombre de su tiempo. Bueno, Tito, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Porque él escribió muchas cosas. Usted se ha dedicado a editar y a trabajar. Sí, algunas cosas hemos tenido que hacer, pero el tema, y bueno, después de que Pablo me insistió, yo sabía que tenía que volver a esta honorable instancia, pero la verdad no se me ocurría tema, y se vino a la cabeza a alguien de que sé, Abdón, y de algo que estoy a mano, simple y que estoy disponible. Entonces me acordé de este discurso que por de pronto yo creo que es demasiado potente leerlo, que es el discurso sobre el derecho electoral de la mujer. Básicamente es un discurso que pronuncia Abdón Cifuentes el año 1865, donde defiende el derecho a voto de la mujer en una reunión de la Sociedad Literaria de San Luis, si no me equivoco, lo que obviamente es muy rupturista. Y la principal gracia de este discurso es que el Instituto República, Instituto de Estudio Hermano de Chile Siempre, lo editó y lo publicó. Hoy en día lo pueden encontrar en la página web de República, este discurso editado, bonito, en buen formato PDF, no el formato antiguo del libro de los discursos de Abdón. Y así como Abdón tiene hartas gracias, o una trayectoria que se destaca muy bien, como dijiste, Pablo, desde lo político, fue ministro de Educación, fue senador, fue diputado, pero además fue un activista político y un activista social, y bueno, religioso, podríamos decir en estricto, muy connotado. Fue cofundador de la Universidad Católica. De los fundadores, ¿o no? Así es, de la Unión Católica, la Sociedad de Amigos del País, de varias instancias de Unión Obrera, incluso de obreros católicos, y así como dio su vida por la libertad de enseñanza, o también fue un gran promotor del parlamentarismo, y eso es una valía histórica. Nunca nos terminó de quedar claro su juicio sobre el parlamentarismo con el pasar de los años. Claro, Abdón murió como en 1920, pero no en un estado de salud que le permitiese estar tan lúcido. 28, Claro, o sea,
Sobrevivió por varios años. Vio la caída del parlamentarismo, pero no sabemos en qué estado se encontraba, entonces no tenemos registros de su opinión del parlamentarismo en su etapa final. Obviamente para la época en que él se inicia en política activa, él ya es un promotor activo de las facultades del Congreso por sobre el presidente, cosa que también era la postura del Partido Conservador para enfrentar al liberalismo que estaba en el Poder Ejecutivo. Y además de esas peleas específicas, tenemos esta bien particular, que por supuesto no se tiene muchos antecedentes posteriores. Obviamente desde que Abdón dio su discurso en defensa del derecho de la mujer a votar, hasta que tenemos votos en las elecciones municipales, y después votos en las elecciones presidenciales, hay mucha agua bajo el puente. Incluso hay surgimiento de un feminismo chileno en sentido estricto. Pero es muy particular, porque además es un discurso que propone una idea atrevida, por así decirlo, para la época, con argumentos que también para la época son un poco rupturistas, que podemos desarrollar después. Y además siento un antecedente muy fuerte que muestra cómo desde el conservadurismo, desde las posturas de derecha, efectivamente hay una preocupación por el rol público de la mujer, que es lo que hoy día algunos, incluso las mujeres de derecha, llaman feminismo algunas. Hay un surgimiento medio extraño de un feminismo liberal que vendría siendo una reivindicación como no sé, como un feminismo sesentero con una ideología de mercado medio extraña. No sé si lo han visto, algo medio español que anda por ahí dando vueltas. Sí, María Blanco. Claro. A todo esto María Blanco es muy simpática, pero es una mezcla medio poco ortodoxa. Claro. Bueno, el feminismo relacional que ahora le ha dado al IES también. Sí, es que yo creo que lo prefiero por sobre el otro feminismo como económico, como ordenado hacia los factores de producción que se promueve de la otra tierra. Es que eso viene de un texto que es de la Mariana Canales con una investigadora del IES cuyo nombre no recuerdo. No sé si fuimos al lanzamiento. No sé si es la Gabriela Caviedes o la Josefina Arauz, no sé. Me parece que es Josefina Arauz. Me parece, pero no. Sí, creo que puede ser ella, porque creo que la Caviedes tiene otro texto con Matsui. Pero si no me equivoco, lo que ellas proponen es como 3 opciones de feminismo: el feminismo común y corriente, de filiación media socialista, por así decirlo. Solo Mariana Canales. Sí, para clarificar. Sí o sí la Mariana Canales, eso lo tengo más que claro. Sí, no, ella está acá, tengo el texto acá, es ella sola. Ah, bacán. El feminismo más potente que el feminismo de radicalismo socialista o de izquierda, un feminismo liberal, que es pro mercado, que en el fondo ambos feminismos apelan a la idea de liberación de la mujer, contraponiendo el hecho de ser mujer con ser madre, la inserción en el trabajo, la descomposición de las estructuras patriarcales, pero desde 2 medios distintos, una desde un estado grande, otra un estado liberal común y corriente. Y la Mariana desarrolla esta tesis o propuesta de un feminismo relacional, que en el fondo es una propuesta que, más allá del concepto, es una propuesta conservadora, social cristiana, del mundo que es no liberal de la derecha. Y es bien interesante. Pero pensando en Abdón, claro, Abdón se ubicaría en una propuesta mucho más relacional, siguiendo los conceptos de Mariana. Abdón estaría en una propuesta mucho más relacional que la feminista liberal. Claro. Y probablemente no reivindicaría la idea de feminista. Eso es lo que te iba a decir, suena un poco cómico igual hablar de un Abdón feminista, con Abdón deconstruido. No, obvio. Pero ahora, nadie sabe cómo se ubica conceptualmente uno en la época. Abdón Cifuentes era un liberal, no se decía liberal, pero le gustaba atacar a los liberales. No, pero el discurso es espectacular. Además, es un ejercicio de mansplaining del mejor que he visto en la vida. Muy potente, muy lúcido, espectacular. No, pero además lo interesante del discurso es lo esquemático que es Abdón. Bueno, también sean todos sus discursos. No sé si han podido leer algún otro. Bueno, más allá de los discursos que dan en la inauguración del año académico en la Católica, o que esos sí que están disponibles en algunas partes más asequibles. Abdón es muy esquemático. Y lo que hace en este discurso es como posicionarse en las tres grandes argumentos. Uno, un argumento
filosófico o de derecho natural, por así decirlo. Que es decir, la mujer tiene la capacidad y tiene el derecho de participar en la vida pública, de por sí, porque toda mujer es persona y toda persona tiene derecho a formar parte de la comunidad, forma parte de la comunidad política y debe participar de ella. Toda persona es animal político independiente de su sexo. Después lo desarrolla hacia una vertiente histórica, es decir, cómo en la historia se han ido desplegando esta serie de derechos con su ida y vuelta, pensando en Roma, pensando en el aporte del cristianismo. Ahí también hace un guiño muy interesante a las grandes mujeres políticas de la historia. Con una clara referencia absolutamente superior a Isabel. Y en el tercer esquema de argumento es mucho más práctico. Es decir, hay dos formas de oponerse a que las mujeres voten. Una, decir que no pueden votar por una incapacidad natural. Y la otra es una incapacidad relativa que con el tiempo debiese variar. Y en el primer argumento, si no me equivoco, dice algo que para la época bien rupturista. Que cuando relaciona esto de la vida doméstica y la vida pública, que ahí refuta uno de los argumentos. No quiero hablar tanto, aunque tenga que hablar. No, pero mira, respecto al primer argumento yo quería constatar una primera cosa, que es el fundamento de la exclusión de la mujer en política. Y Abdón es muy duro con ese fundamento. El fundamento de la exclusión de la mujer en su desarrollo político no es más que la opresión. Sí. La imposición del fuerte sobre el débil. Que es algo muy curioso porque esa tesis es la tesis clásica de Gorgias. O más que Gorgias o sea, se encuentra en el Gorgias de Platón, pero también se encuentra en la República, se encuentra en varios textos. El hecho de que como el poder da el derecho. Might makes right, me parece que lo dicen en inglés. Sí, la típica cuestión media pagana, media cristiana. Claro, y precisamente iba a eso. Y esta idea es una idea que es propia del mundo presocrático, propia de lo sofista, pero que tiene una perdurancia histórica, pero brutalmente general. O sea, año tras año vuelve a aparecer la idea de que el hecho de poder da el derecho en sentido moral. El hecho de poder da el que la política es una extensión de la fuerza física nomás. Claro, y frente a eso se contrapone la idea del mundo de la literatura clásica de que no, de que el poder y las leyes son para proteger al débil, sí, que es la acusación que hace esta tesis, y eso es bueno, no es malo, sino que es precisamente la función de la ley es esa, de que el débil no sea aplastado por el fuerte. Entonces es bien interesante como parte con una dureza muy grande en contra de la idea misma de que la mujer, que es físicamente más débil, sea excluida del poder político. Sí, claro. Porque es una vulneración absoluta a la idea misma de justicia. Dice algo así como que si es que tenemos política para proteger al débil, bueno, entonces ¿qué más que una persona que representa la debilidad física? A todo esto, el lenguaje es un poco controversial para nuestro tiempo, pero se entiende el punto. Que tenga interés en precisamente hacer de la mejor política. De hecho, señala en un punto más duro todavía, dice como si habría que excluir a alguien, hay que excluir a los hombres, porque ellos son los peligrosos. Lo interesante además es cómo en esa primera formulación del asunto, tú lo mencionabas pensando en Platón y hacia atrás, pero confluyen una serie de conceptos que están muy vivos en la época, pero Abdón logra sintetizar también la tradición con eso. Entonces habla del progreso, que viene ya de una tradición ilustrada o liberal, habla de los débiles y los fuertes, una perspectiva como ya netamente jurídica, clásica y católica, medio. Habla del bien común, pero también habla del interés común. Entonces es muy interesante cómo Abdón Cifuentes va haciendo confluir en su argumentación esa tradición heredada que le llega a él como católico y como hijo de una nación hispana, pero además adaptado a la realidad de que Abdón Cifuentes es un hijo de su época y obviamente también sigue los conceptos propios de la era ilustrada, que en Chile no fue débil. Una de las cosas que más me gustó del texto fue, y acá me interesa escuchar tu opinión, Pablo, si tenía alguna anotación interesante, la parte en la que habla de la representación de la mujer a través de la historia. Dice que en realidad es claro que es cierto que principalmente en el mundo romano, en el mundo pagano y la barbarie, o antes de la influencia positiva del cristianismo, la mujer siempre fue despojada. Hay una parte en la que dice como que se le despojó de todo, y si se hubiese podido seguir despojando como de más cosas, lo hubiesen hecho también los hombres. Bien deconstruido también esa parte. Pero luego habla de las representaciones de la importancia de la mujer, y habla de que la mujer está incluida en el Olimpo, que el caballero juraba por Dios y por su dama.
Y otro tipo de representaciones o sea, que actualmente también son muy impugnadas. Ahora, si tú escuchas al feminista promedio, te va a decir que no, que a lo largo de la historia, principalmente la cristiandad fue el primer motor de opresión de la mujer a través de la historia, ¿sabes? Entonces, no sé qué opinas tú de esa caracterización, principalmente en lo medieval, que fue lo que yo escuché más poético. Mira, primero una nota al pie de respecto a lo que estaba diciendo recién Tito, para Sí, vale. porque si no se me va a quedar el tintero, que es la idea de tradición. Dejarla ahí mencionada, como Abdón Cifuentes siendo un conservador liberal, entiende la tradición no como conservantista, no como algo que hay que mantener a cualquier costo, sino algo que se va perfeccionando en el tiempo, que se conserva lo bueno y se modifica lo que no tan bueno. Él hace el ejemplo de la esclavitud, que dice: la iglesia se comprometió con la abolición de la esclavitud, pero también sabía que no se podía abolir de un día para otro. Y por lo tanto fue un proceso gradual hasta que finalmente se logró eliminar. Uno podría hacer un símil hoy en día con el tema de la pena de muerte. Claro. De que el Papa Francisco hoy en día dice que hoy en día no se pueden dar, por la situación del mundo moderno, los presupuestos para la pena de muerte justa. Y por lo tanto, la iglesia hoy en día se encuentra contra la pena de muerte. Entonces, es una idea interesante porque muestra un concepto de lo que es la fase innovativa de la tradición, como la tradición como... Claro, la tradición no congelada. Como motor de es el tema, cambio. como la tradición como algo vivo. Pues si la puedo alargar un poco, es justo lo que hablábamos cuando me invitaron para conversar un poco de Jaime Izaguirre. La tradición es el fuego que se transmite, no las cenizas que se dejan en un museo. Y esa idea es muy interesante porque está muy presente, y es curioso porque esa idea se ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, hoy en día pareciera ser que la idea de tradición es una idea fosilizada. Ahí la idea de conservador como insulto, o sea, como... De hecho, justo en Twitter promocioné este capítulo hoy día en la tarde, a través de una persona que acusaba eso, como que el feminismo era absolutamente incompatible y contrario a cualquier postura conservadora o reaccionaria, porque le gusta más usar el término más duro todavía que el de reaccionario. A mí se me olvida, porque nosotros estamos mucho en estos ambientes en los que no... el término conservador no tiene una carga peyorativa, pero estaba escuchando el último episodio de Mansui, de Réplica, y ahí me di cuenta que Mansui, para hablar de conservador o etiquetar a alguien de conservador, tiene que pedir disculpas primero, y es como... Pero ¿cómo se ha hecho tan mal el trabajo de marketing acá? ¿Sabes? Y ahora, respondiendo a lo que tú decías, Cristóbal, me gustaría partir un paso más atrás. Y voy a citar aquí, porque encontré que, curiosamente, yo esta frase, por alguna razón, la vi en Twitter o en alguna parte, no sé si ayer o antes de ayer, y yo no sabía de dónde venía, no sé si Tito me lo puede aclarar, pero también la repite Abdón Cifuentes aquí, que creo que es la frase central del pensamiento cristiano en cuanto a la idea de lo femenino. Y es la frase que dice, abre comillas, que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre y la crió semejante a él, para que fuera su compañera y amiga. No la sacó de la cabeza para que fuera su señora, ni de los pies para que fuera su esclava. Por eso la iglesia dice, compañera te doy y no esclava. Que es un texto muy bonito, que a mí me interpela profundamente. De hecho, cuando lo leía me acordé de este muy buen ensayo que me regalaron hace un tiempo, de los 4 amores, que es un ensayo al que yo le tengo mucho cariño, porque, bueno, por un montón de cosas. Pero precisamente refleja eso, o sea, la relación del hombre con la mujer, especialmente con su mujer, con la persona que eventualmente uno dedica su vida, debe ser una relación absolutamente de compañerismo, de una profunda amistad. Y por eso me acuerdo siempre del texto de Luis, porque Luis dice específicamente que el amor conyugal, el amor sexual, erótico, nace o puede nacer o debería nacer o debería darse junto a la amistad. Que la amistad es el símbolo más perfecto de una relación de amor entre iguales. El amor al padre tanto físico como al Padre Dios, no es un amor de iguales, es un amor de jerarquía. Dios es superior a ti mismo y por eso mismo Dios se hace hombre y se vuelve amigo. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos. Precisamente porque Dios, al encarnarse, permite acceder al hombre a una relación de intimidad como iguales frente a Dios, asumiendo que Cristo siempre va a ser Señor. Pero él mismo se presenta como amigo. Entonces es bien interesante porque la postura católica en cuanto a la sexualidad y a la divergencia de género es la complementariedad más absoluta. Y a mí me hace mucho sentido, o sea, a mí me haría... Pues esto es una cosa totalmente personal, hay gente que puede opinar distinto, pero yo necesito en una relación sentimental que me sigan en mis voladas intelectuales, que como sabrán los que oyen este podcast son bastante intensas en ocasiones. Y lo encuentro que es muy valioso partir de esa base. Y aquí voy con esta reflexión, que la postura de la Iglesia Católica en cuanto a la mujer a lo largo de todos los tiempos ha sido esa, implícitamente. Y es más, y también lo dice Abdón Cifuentes ahí en el texto, la mujer tiene una gracia divina, no gracia como en el sentido coloquial de la palabra, gracia con mayúscula, que es que Dios decide elevar
sobre todo el género humano a una mujer. O sea, el humano pleno, porque Cristo obviamente es pleno humano, pero al mismo tiempo es pleno Dios, pero el que es solo un hombre más perfecto es una mujer, que es María, reina y madre de toda la creación. Totalmente. Entonces, claro, puede ser que por elementos coyunturales, culturales, históricos, haya habido una situación de menosprecio a la mujer y efectivamente lo existía, o lo existió, pero esto no era generalizado ni era estructural de cierta manera. Y ahí son muy buenos los ejemplos como Isabel la Católica. Isabel la Católica nadie la discriminó por ser mujer. Le tocó heredar el trono y fue la monarca más importante de la monarquía hispana. Claro. Sí, Jaime, no sé si tú tienes algo que comentar sobre esto en particular, porque yo tenía otra anotación, pero antes de movernos del tema. Sí, quisiera agregar o desarrollar un poco más ese punto, pero así como Pablo lo mencionó desde la perspectiva de la sexualidad, o de, por así decirlo, la moral sexual, la ética sexual de la iglesia, que no solo se refiere a actos sexuales, sino también a la relación hombre-mujer en el sentido más profundo, antropológicamente hablando. O sea, hablemos de antropología de la iglesia. También está la cuestión de ética social que está en la base del cristianismo, y que es la afirmación radical en la cual se sostiene Abdón Cifuentes. Radical no porque sea algo que debe ser contracultural decirlo, sino porque radical porque va a la raíz del asunto. Abdón Cifuentes parte de una base absolutamente cristiana, que es decir que la mujer es ser humano, es persona, creada por Dios con entendimiento y voluntad libre, y que puede tomar decisiones, y que por eso mismo ya de por sí forma parte de la comunidad política, más allá de entrar en el detalle de lo fuerte y lo débil, la promoción del bien común, etcétera, etcétera. Por el solo hecho de ser persona ya tiene derechos, y eso también no es también es válido. Es algo obvio en el caso de las mujeres, que por razones coyunturales se olvida. Y para cerrar ese punto, que también hay que destacar el aporte del cristianismo, que también es algo muy propio de la obra de Abdón. Obviamente sabemos que Abdón Cifuentes era un conservador, pero sus grandes luchas son, por así decirlo, luchas que uno podría confundir con liberales: la libertad de enseñanza, también cuestiones de libertad económica, el parlamentarismo, la democracia representativa. Pero si hay un tema en el pensamiento de Abdón Cifuentes que es muy marcado en su promoción de libertades, es entender que el fundamento último de la libertad está en el Calvario, como dice él. Abdón Cifuentes usa mucho esa como frase: la libertad comienza en el Calvario, en el hecho mismo del sacrificio de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo, y en la posibilidad universal de redención se encuentra el fundamento de la libertad humana y de las libertades que se deben vivir en una sociedad justa, por así decirlo. De modo tal que eso se complementa muy bien en esta idea de por qué la mujer sí debería votar y tiene derecho. Claro, y cualquier otra cosa, cualquier costumbre de la época, en el fondo es solo una privación arbitraria a la que hay que moverse. Yo tengo otro tema acá que comentar que me llamó mucho la atención. Algo había mencionado antes, de que Abdón Cifuentes habla un poco de Roma, habla de los pueblos salvajes, habla de los pueblos que no han recibido la luz del Evangelio, y luego habla de la mujer esclava y simple mercadería de los pueblos orientales. Acá hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que a medida que todo lo que estamos comentando ahora respecto a una antropología cristiana o cómo algo así como la moralidad sexual se ha ido replegando principalmente en el mundo anglo, estoy pensando, en nuestra época, han comenzado a resurgir este tipo de concepciones de entender, por ejemplo, a la mujer como una simple mercadería que él comenta de los pueblos orientales. Entonces es interesante, no sé qué opinan de eso, de que no solo está el tránsito de salvaje a la mujer dignificada mediante el Evangelio, sino que a medida que el Evangelio empieza a retirarse de lo público, empiezan a resurgir hasta otras posturas barbáricas respecto de, solo por acotarlo a un tema, el tema del, ¿cómo se llama?, de la mercadería en términos sexuales. Yo sabía que ibas a sacar de alguna manera OnlyFans. No quería hablar de la OnlyFans, estaba a punto de hablar de la pornografía y el OnlyFans, pero me contuve. También iba a hablar de Tinder, pero dije no, ya, muy suficientemente la lata con el tema de lo privado, por eso alargué tanto la última frase para no lanzarlo como tan así, pero sí, estoy hablando de eso, justamente. O sea, obviamente un tema harto más denso, y ahí podríamos también entrar en el detalle del feminismo y su evolución, la primera ola, la segunda ola, etcétera, etcétera. Pero más allá de un asunto contingente con las mujeres, yo en general la idea de sexualidad, la diferencia de sexo,
la rectitud de la vida sexual, etcétera, etcétera, es una cosa que se ha ido denigrando y que en ese sentido han habido varias cosas. Por un lado, uno puede advertir un retorno de la comercialización o de la, por así decirlo, la vulgarización de lo sexual a través del mercado. Y ahí, bueno, dieron los ejemplos concretos, ¿no?, a los cuales no me quiero referir en específico. Pero también hay otras formas en la que no hay mercado involucrado, o quizás hay un mercado negro del cual no quiero saber, pero sí otras formas de salvajización o de eliminación del pudor en el fondo, que se han extendido, pero para tampoco confundir tanto con el tema del feminismo a seca o pensando solo en el tema de la mujer. Obviamente esta distorsión de la idea de lo sexual y la diferencia de sexo tiene algunas consecuencias de ese tipo, que en última instancia es una cosa de negación de lo humano en su conjunto, no solo a alguno de los sexos en específico. No, pero eso te quería contar, porque además hay un sesgo de género en el sentido de que todas estas presiones económicas, qué sé yo, pues nunca antes en la historia había sido tan fácil que una persona vendiera su cuerpo, por ejemplo, a través de fotografías, qué sé yo, y nunca había, además de la facilidad, yo sospecho que nunca había habido tanta presión económica o aceptación cultural como ahora. O sea, ahora con un celular y tener 18 años es suficiente para vender tu cuerpo por todo el mundo, que igual es un pensamiento medio espeluznante. Pero eso tiene un sesgo de género en el sentido de que, o sea, no son los hombres los que sientan ese tipo de presiones o podrían llegar a sentir esas presiones en una situación de apremio económico gigantesco, ¿no? Creo que en algún momento con Mansui hablamos de los miserables y esta situación de vender tu cuerpo por pagar deudas, algo así, no sé si te acuerdas, Pablo. Que es peor todavía porque es como un resurgimiento Víctor de Hugo eso. Sí, Víctor Hugo lo hace de una manera todavía más brutal porque ella no quería vender su sexualidad. Entonces primero vende el pelo, después vende los dientes, después vende no me acuerdo qué más, pero va vendiendo todo lo que es de su cuerpo y lo único que trata de preservar es su sexualidad. Y finalmente cuando se ve a sí misma sin dientes, sin pelo, dice, ya, ¿qué más da? Entonces es bien brutal porque muestra... Hoy en día nosotros pensaríamos que es más terrible vender los dientes que vender el cuerpo en algún grado. Y Víctor Hugo justamente lo presenta al revés, como la sexualidad es algo tan absoluto del hombre que está ordenado a su dignidad. O sea, la sexualidad no lo dignifica, la sexualidad no es mala, es buena. Y toda vez de que la venta de tu sexualidad es uno de los mayores atentados contra la dignidad del hombre. Entonces es bien brutal porque en el fondo lo que te está diciendo Víctor Hugo ahí es mejor perder los dientes a perder tu pureza, que es una cosa que está totalmente... hoy en día no se entiende así. Es chistoso porque hace poco, hace un tiempo, un poco inesperada la reflexión, pero lo encontré en una columna de Derecho de Corral que comentaba el tema de la constitución de sindicatos en España para prostitutas. Y básicamente la conclusión a la que llegaba era como que, bueno, si es que voy a meter feminismo y sindicalismo, todas estas cosas que tratan de proteger a las mujeres en su situación de precariedad, de debilidad, yo estaría haciendo lobby en contra de la prostitución que institucionalizarla de esta manera, porque me parece mucho más vejatorio que... O sea, decía algo así como si yo fuera de izquierda, estaría luchando en contra de esto porque va contra el género y lo denigra de una manera mucho peor que su institucionalización. Ahí, pensando en qué diría no sé si qué diría un Abdón, pero también es lamentable que esto quizás es producto de una... de la típica lentitud o corta visión con la cual no los intelectuales, sino que la gente que se identifica con los valores más tradicionales llega tarde a los temas, por así decirlo. Algunos lo dirán en términos más de consigna, la pérdida de la batalla cultural, pero pensando por ejemplo en Abdón Cifuentes, que en el mediados del siglo XIX, en un país recién independizado, propone el derecho a todas las mujeres, quizás cuánto terreno pudo haber ganado la gente conservadora habiendo impulsado el liderazgo femenino, habiendo defendido ciertos principios y valores en el espacio público que eran relevantes. Obviamente entre medio hay mucha agua bajo el puente, hay una secularización, una pérdida de prestigio de la Iglesia Católica, guerra civil, el triunfo del mercado, o sea, obviamente hay mucha agua bajo el puente antes de llegar al actual contexto global de modernidad líquida, como dirían los más densos. Posmodernidad. Sí, tenés razón, o sea, es un ejercicio espectacular de lo contrario. Si nosotros ahora estamos llegando tarde, bueno, Abdón está mostrando cómo él pudo llegar 70 años antes a la discusión
y partir con las conclusiones correctas, además. Por eso. Pero Claro. Bueno, como dice siempre Alejandro San Francisco, lo peligroso, eso sí, es que estamos haciendo historia contrafactual. Claro. Pero también pensando en que en el discurso Abdón hay ciertas claves básicas con las cuales uno puede abordar una serie de temas actuales. Quizás no están todas las claves antropológicas, más allá de que Pablo ya mencionó la clave antropológica fundamental de la complementariedad entre hombre y mujer. Pero además de eso, que es muy importante, Abdón Cifuentes ofrece unas vías argumentativas bien importantes que a veces se nos olvidan y que es hora de ir rescatando, rescatando por lo menos lo que se dice en opinión pública y que no debiese complicar a ningún conservador, ¿cachai? Pienso, por ejemplo, cómo Abdón Cifuentes, cuando objetaba esto de que hay una incapacidad absoluta de la mujer para participar en la vida pública, criticaba la idea de que la mujer solo se debe quedar en la casa. Esto es interesante porque para la época el concepto era lógicamente que la mujer debía siempre estar en la casa y su preocupación central son los asuntos domésticos. Pero curiosamente, y aquí quiero hacer una acotación, que Abdón no dice que esto sea una defensa teórica, sino que en la práctica la mujer ya se dedica económicamente a su familia, ya trabaja, o sea, el argumento de decir que la mujer debe quedarse en la casa no solo es falaz, sino que además es falso. Y además dice algo que para uno tiene mucho sentido y uno siendo hombre, conservador, blanco, qué sé yo, heterosexual, porque es lo que uno quiera, es algo demasiado obvio, pero que el hombre también tiene una responsabilidad doméstica. Entonces no tiene sentido que la mujer que tiene responsabilidades domésticas se le excluya de la vida política cuando el hombre, por derecho natural, también tiene responsabilidades domésticas igual de graves, y un hombre que se desentiende sus obligaciones domésticas, tanto de la vida netamente matrimonial como la vida con los hijos, la crianza de los hijos y todos los asuntos relacionados con la casa en ese sentido, también es una grave violación de sus obligaciones. Como decía el Padrino, o sea, un hombre que no se preocupa de su familia no es un verdadero hombre. Por eso. No, o mejor todavía, a mí me da risa cuando siempre dicen como, tú estás en contra del aborto y no dejas que la mujer se libere de la carga que es el hijo, pero no te importa que el hombre no se haga cargo. Yo como, obliguemos al hombre a que esté ahí, a que pague mantención, a que esté en régimen de visita. No tengo ningún problema, me parece perfecto. Ya bacán, que estén los dos en la casa. Ya, como bien, acepto que los papás los hijos estén con los dos papás bien. Entonces, claro, y ahí hay un tema que yo creo, siguiendo lo que tú decís, Tito, respecto a las peleas que no se toman, que es una pelea que por alguna razón nadie ha querido tomar, pero que es muy relevante. O sea, si somos pro familia, pro vida y una serie de pro ma, entonces la conclusión lógica es que no solo es oponernos a las cosas malas, sino que también promover las buenas, como decía una biografía de Twitter bastante notable. La mía, Jaime. Puta, no me acuerdo, ya no estoy viendo las biografías todo el rato. No, yo pensé que la cambia diariamente. Muy regularmente. Que podría ser necesario porque la cambia. Puede ser un punto, pero en el último tiempo no he estado tan fisgón en Twitter, así que... Pero claro, no basta con oponerse al aborto, al vientre de alquiler y a la cultura de la muerte en general, como decía esa notable carta de nuestro decano Tito hace un par de semanas, sino que también es necesario acciones y promociones positivas. Entre eso, por ejemplo, ahora parece que estaban presentando un proyecto de un registro de padres que no han pagado la mantención. Es una medida concreta, práctica, sí, es muy bancada, que es útil también. Que es muy útil, o sea, oiga, usted debe plata. O por ejemplo el tema del 10%, que el que debía mantención a los hijos no se le dio el 10%. El 10% se fue a pagar a los hijos, me parece perfecto. Y más allá de las medidas concretas, porque ahí podríamos hacer un listado enorme. Sí, hay un montón de cosas que también en el espacio público, pensando en todo el tema, bueno, ciertamente ya pasó un día del famoso 8M, también se puede pensar un discurso conservador pro mujer en el sentido estricto, o sea, dar las peleas por la mujer entendiendo que efectivamente hay cierta deuda histórica y también problemas contingentes que afectan más a las mujeres que a los hombres. Y por eso quiero, obviamente, aprovechar la oportunidad de recordar o de destacar la carta de Bernardita Silva, presidenta Siempre por la Vida, y Tere Leblanc, directora de Pensando Chile, ambos proyectos de Chile Siempre, que en la tercera del domingo escribieron diciendo:
dejemos las consignas ideologizadas del movimiento feminista, porque antiespecista, toda esa cosa, antitransfóbica, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la mujer. Y concentrémonos en los problemas que se afectan a las mujeres. O sea, protejamos la maternidad vulnerable, démosle apoyo a las instituciones que ayudan a las mamás, démosle apoyo económico a las mujeres que tienen problemas con los hijos, apoyemos la cultura de la familia, porque eso no es solo apoyo a la mujer, también es un apoyo gigantesco a todos los hombres. Eliminemos las discriminaciones arbitrarias que impiden que una mujer acceda a trabajo o que implica mayores costos en contratación de mujeres. Penemos y creemos un clima en el cual la violación, el femicidio sean cada vez más neutralizados, etcétera, etcétera. O sea, se puede formular una agenda conservadora. Algunas podrían decirle feminista, algunas podrían decir que soy de derecha y soy feminista y libertad. Yo en esto voy a aplicar una cosa que diría una feminista, y dado que soy hombre voy a evadir el tema de la etiqueta, pero sí tener súper claro que alguien que cree en la vida, que cree en la familia, que cree en los principios tradicionales, tiene una preocupación muy importante por que haya justicia, porque haya igualdad de oportunidades y que se reconozca auténticamente que las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres a nivel social. Y eso implica dar luchas específicas donde las mujeres están en desventaja. Y de hecho, ahí me voy a colgar de la definición tradicional de justicia. Constat et perpetua jus sum quid trivendi, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia en último término no es una cosa abstracta, etérea e igual para todos sin distinción de las circunstancias particulares. Eso no es justicia. Y precisamente un discurso tradicional, conservador, occidental, cristiano sobre la justicia en cuanto a la mujer, que yo estoy de acuerdo, y de hecho Abdón lo dice bastante textual, hay una deuda histórica, o sea, han habido abusos sistemáticos contra la mujer, lo han existido y también hay que tener la valentía de decirlo. Pero la lucha contra eso no conlleva en eliminar la complementariedad sexual, sino en entregar en el caso particular, y en este caso el caso particular es con las particularidades de ser hombre y con las particularidades de ser mujer, cómo armamos un ordenamiento jurídico más justo para que cada uno pueda autorrealizarse en su propia naturaleza, que es una naturaleza masculino-femenina. Sí, es muy interesante lo que estaba diciendo antes, de que recuerdo que vi en Twitter hace unos días una versión del mapa del metro de Santiago, pero cada estación era una causa. Entonces todo tenía mucho sentido porque partía con, qué sé yo, como la mujer, otra cosa de la maternidad, después no sé qué, el género, que ya, bueno, no sé. Y después el final de la sociedad anónima. Sí, no, después veía ahí como los bordes y claramente ya no tenían ideas para tanta estación, entonces estaban metidas como en las ballenas, el medio ambiente, la AFP, como cualquier cosa, como no sé, la galleta sin gluten, literalmente cualquier causa que haya por ahí. Bueno, es el problema que en el fondo hoy, bueno, hablando de la misma carta de la Benina Pérez sobre el tema de eliminar las consignas y trabajar en una agenda pro mujer en serio. Vamos a cobrar placement, parece. No. Hablando de lo mismo, al día siguiente apareció una carta en la misma tercera en que una mujer, cuyo nombre no me fijé en el puro contenido de la carta, parece que era una respuesta directa a la Benina Pérez, pero no lo es. Decía que no basta con la agenda pro mujer, porque la mujer es un terreno político en el fondo. Y ahí uno le queda claro queda claro y queda en evidencia para la gente que simplemente cae en la etiqueta que el feminismo es una construcción ideológica concreta, que tiene una visión de la mujer, que tiene una visión de la sexualidad, tiene una visión del Estado, de la sociedad. De modo tal de que sí, obviamente el común de las personas cuando le digan que es ser feminista, pues sí soy feminista, pero además soy pro vida y se puede entender. Pero también hay que no dejar que esa inocencia natural de la opinión pública termine por dejar el terreno limpio para que la intelectual feminista, seguidora de Rosa Luxemburgo, de Simone de Beauvoir y de lo que venga después, que ya no tengo ni seguir mencionando, se tomen todas las consignas y al final una persona de buena línea, una mujer que en verdad es pro vida, es pro familia y está súper comprometida con esas causas, se termine comprando una causa distinta a la que quiere promover. Pero a la larga los que vamos a perder somos los que creemos en esa idea. Claro, no hay nada más estúpido que ponerse a negar nomás.
Bueno, yo me voy a anclar. Yo me voy a tomar aquí una frase que escuché hace un par de años del gran Tito Tagle, de hecho. No quiero saber. De que yo por lo menos me siento que no necesito feminismo porque soy católico, como con eso me basta y me sobra. Ni sé lo que digo, pero bueno, sí, es verosímil. Sí, muy de acuerdo. Y muy en la línea 12 Fantas también. Más que en la parte política de es hora de que a la próxima no seamos 3 hombres, por así decirlo, y que a la próxima no sea Abdón Cifuentes el discurso. Panel de hombres. Más allá de ese detalle, que obviamente en verdad Que es un detalle accidental. que es accidental, dejarlo claro. yo quería hablar de Abdón Cifuentes. Más allá de ese detalle accidental, hay que rescatar a esos pensadores que uno se sorprende con las sorpresas que le traen. Y Abdón Cifuentes es el caso específico, o sea, en cada texto Abdón Cifuentes en cada discurso, en sus memorias, hay algo de luz para todas las cosas que estamos discutiendo ahora. Claro, quizás no lo del parlamentarismo, porque quizás uno ya es de una tradición más afianzada en la defensa de la figura presidencial, pero Gracias a Dios. ciertamente en la obra de Abdón y en su pensamiento hay muchas luces, pero porque hay una intuición fundamental que es clave, que es la defensa de la dignidad humana, y que es la defensa o la promoción en estricto de principios morales trascendentes y con ello también de la fe católica, y que en este caso concreto de un tema que parecía ser súper actual, porque en la práctica el derecho a voto se terminó de consolidar en Chile en los años 50, con esa institución fundamental, con esa promoción de la fe y la promoción de la dignidad de la persona humana, Abdón Cifuentes, a mediados del siglo XIX, dijo con claridad que la mujer debía votar, y lo contrario era una opresión, era un acto de rapiña insostenible. Y por eso, incluso Abdón al final del discurso cierra con esta palabra de entusiasmo de seamos los primeros adelantados que hagan esto, porque en verdad es un gran aporte a la humanidad. Claro. Sí, muy bonito. ¿Por qué no en Chile? Claro. ¿Por qué en Chile va a estar detrás? ¿Por qué en Chile no puede ser el primero en innovar y estas cosas? Porque hay que seguir al mundo. Y tomando sobre todo el elemento interno, sin necesidad de teoría externa. Porque, esto es necesario decirlo, en la fidelidad se cuaja la Amén. esperanza. Siempre tiene que estar presente otro Jaime para darle algo de gracia a esto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Tito. Muchas gracias de nuevo, Pablo, Sí, muchas gracias. y Cristóbal. En verdad es muy entretenido poder participar de esta instancia y decir un par de intelectualidades que no se conversan, pero igual veamos si alguien le interesa escucharlas. De todos los días. Todos los días.